al estanque de Siloé. Yo no sé cómo fue que ese ciego se fue para allá, porque yo estaba en la sinagoga y el estanque de Siloé quedaba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Me imagino que le ayudaron a llevar. Y me imagino que el ciego estaba tranquilo. Yo, ¿qué es lo que este tipo quiere? Que yo vea. Yo no quiero eso. Y yo, bueno, ya que él quiere, déjame. Porque él no tenía deseo de ver, porque no sabía nada de eso. No tenía deseo de nada de eso. Y nadie se fue. Y dice que Jesús caminó, se fue, y él se fue para su estanque de Siloé. Dice la palabra de Dios, para Siloé, que significa enviado. Enviado, porque en el tiempo de Ezequiel, más o menos capítulo... Tengo por aquí. Ezequiel 18, en el libro de Ezequiel, habla sobre un estanque que se fue preparado para que el agua de ese estanque fuera enviado, el agua fuera enviada hacia Siloé. Por eso se llamaba enviado. Y cuando fue, dice la palabra de Dios, que cuando fue el ciego de nacimiento, ahí se lavó y fue sanado. Y dice que regresó, y estuvimos leyendo de que el pueblo no lo conocía. El pueblo no conocía que era el ciego de nacimiento, porque era un milagro, para nosotros es un milagro imposible, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no? Amén. Y cuenta la palabra de Dios que el ciego vino hacia la ciudad de nuevo, salió afuera de la ciudad, se lavó los ojos en el estanque de Siloé y vino. Y cuenta la palabra de Dios que el ciego vino otra vez al mismo sitio donde fue sanado, a donde estaba Jesús, y dice que no encontró a Jesús, solamente se sabía la voz de Jesús. Ustedes se fijan, muchas veces las personas que son ciegas o sordas o algo, siempre pueden desarrollar los demás sentidos con más facilidad que nosotros. Y él conocía la voz de la persona. Él no lo conocía quizás por su nombre, no lo conocía por su vista porque no veía, lo conocía por su voz. Y él tenía esa voz grabada de Jesús en su mente. Y dice que él vino y se encontró con los fariseos, con esa persona que le dije, con los maestros de la ley, que estaban enojados con Jesús porque estaba quebrantando el sábado. Estaban enojados con Jesús porque estaba haciendo muchísimas cosas. Y dice que él siguió, como estuvimos leyendo, después del capítulo 18 en adelante, y comenzó a discutir con los judíos. Pero más adelante, cuando él salía de la sinagoga, ahí vino Jesús. Porque Jesús sabía que todavía no había completado su trabajo. Jesús no le iba a dejar sano así ya. Vete, está sano. Por ejemplo, una gente que venga aquí a la iglesia, que no sea cristiana, y lo sanemos y ya vete. No, Jesús sabía que tenía que hacer el llamado para que él pueda rendirse a los pies de Cristo. Y dice la palabra de Dios en el 35, oyó Jesús que lo habían expulsado y llamándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús fue a completar el trabajo y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Quizás él no sabía muy bien de quién le estaba hablando. Quizás solamente sus padres le habían dicho o había escuchado por ahí. Pero cuando él dijo, el Hijo de Dios, y escuchó su voz, reconoció a Cristo. Y dice que se postró y dijo que sí lo adoró. Le rindió adoración a Jesús. Y cuando esos fariseos, esos escribas, esos maestros de la ley vieron esto, dijeron, no, pero ese tiene que ser un discípulo de él, porque ¿cómo así que nunca lo había visto? Ahora se está postrando. Y comenzaron a hablar. Dice que fueron preguntándole a Jesús. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, dijo Jesús, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y dice al final, si fueras ciego no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Quizá ellos no eran ciegos, pero ellos tuvieron la dicha de tener el Mesías en sus ojos. Ellos tenían años esperando a Jesús, y cuando lo tenían frente a él, no lo aceptaron. Estaban cegados, dice la palabra de Dios. Dice que Cristo le dijo, ciegos. Cristo le dijo, si fueras ciego no tendrías pecado.
Ellos estaban negando a Jesús. Ellos no querían aceptar a Jesús. Y Dios quería enseñarle un mensaje sobre ese ciego de nacimiento. Quizá ellos hoy no eran ciegos, quizá tú no eres ciego. Pero quizá tenemos cosas en nuestra vida que no estamos viendo. Quizá tenemos desde que nacimos cosas en nuestra vida que somos ciegos para Dios. Quizá estamos viviendo una vida de ciegos, de cristianos ciegos, que Dios no habla. Dios se nos muestra ahí adelante. Dios nos muestra milagros, nos muestra grandeza, nos muestra muchas cosas que le pedimos y no le creemos a Dios. Solamente por el momento. Solamente para acercarnos a Dios y no seguimos viendo las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Hay muchos cristianos que andan ciegos. Muchos cristianos que no quieren ver la gloria de Dios. Hay muchos de ellos que están enfermos con esa ceguera espiritual, como dice ahí. Y yo no sé lo que te tenga ciego a ti. Yo no sé qué pecado es lo que te está haciendo a ti que tú te quedes ciego. Y tú creas que tú estás viendo la gloria de Dios. Y lo que estás sentado ahí perdiendo el tiempo. Porque no te has puesto a hacer la obra de Dios. Y muchas veces venimos y nos sentamos en la silla y creemos que con venir y cumplir y solamente congregarnos en la iglesia y no hacer más nada, creemos que vamos a ver a Cristo. Pero de esa manera estamos ciegos delante de Dios. Y muchas veces nos acercamos y hacemos cosas como si estuviéramos ciegos. Muchas veces nosotros necesitamos ver la gloria de Dios. Y para ver la gloria de Dios, no es solamente venir a la iglesia. Tú tienes que ayunar. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. Porque cuando tú quieres comenzar a ver cosas grandes en tu vida, es que tú tienes que comenzar a hacer cosas que tú nunca has hecho en tu vida. Porque muchos quieren ver cosas que nunca han visto en su vida. No, yo quiero ser evangelista, sanar en el nombre de Jesús. Sana. Y quieren ver cosas que nunca han visto en su vida. Pero nunca se ponen a hacer cosas que ellos nunca han pensado hacer en su vida. Muchas veces estamos cegados en nuestra vida espiritual. Muchas veces estamos cegados en nuestro camino espiritual. Estamos confundidos. Muchas veces ni siquiera nos sentamos a leer la palabra de Dios. Y hacemos como los judíos, que le creemos a ellos. Le creemos a los fariseos. Le creemos a los escribas. Le creemos a lo que diga el otro. Y nunca nos ponemos a leer, a ver la palabra de Dios. Siempre nos conformamos con el testimonio del otro. Mira, hermano, es bendición. Mira, Dios le dio esto. Mira, ese hermano está de bendición en bendición. Aleluya. Estoy ahí sentado. Aleluya. Y te gozas lo culto ahí. Aleluya. Y aquí, aleluya. Pero como sales por ahí, te pones una gafita. Eres ciego en el mundo ahí. No te pones a ver lo que Dios te ha dicho que haga. No te pones a ver lo que Dios te ha dicho. Oye, predica la palabra. Oye, da buen testimonio. No te pones a ver las cosas que Dios te ha dicho a ti que haga. Y para unas cosas eres ciego, pero para la otra cosa no eres ciego. Van en el camino caminando, ¡ay! Pasa una alma de Dios. Para esas cosas si no son ciegos, ¿verdad? Pero para la búsqueda de la presencia de Dios tenemos que aprender a buscar de Dios. Ya es tiempo de que comencemos a ver como Dios quiere que nosotros veamos las cosas de Él. Ya es tiempo que comencemos no solamente a ver lo que Jesús quiere que veamos, sino que tengamos los ojos de Jesús y podamos seguir y saber cuáles son las cosas que Dios quiere para nosotros.